Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, a todas, a todes a el octavo capítulo ya de Registro Crítico, un podcast que nace de puro tesón, de puro corazón, a partir de la revista Descentrados, que hoy día nos reúne y nos invita a conversar sobre un tema muy relevante que tiene que ver con las niñeces y las juventudes. Para ello contamos con un panel de primera. Mi nombre es Carla Núñez y soy quien va a acompañar este proceso, y nos encontramos hoy día con Francis Valverde. Bienvenida, Francis. Feliz de estar acá. Con Catalina Castillo. Bienvenida, Catita. Gracias. Y con David Órdenes. Bienvenido. Muchas gracias. El tema para hablar de niñeces y juventudes es amplísimo, es una cosa que podría caber mucha información, muchísimos temas. Estamos hablando nada más y nada menos que en términos estimados, hablamos de 3 millones de personas, ¿no? Cuando empezamos a hablar de niños y niñas y adolescentes y juventudes, o a lo menos hasta los 18 años. Eso viene a corresponder como al 16% de la población de Chile. En un escenario que parece relevante instalar de primera, que tiene que ver con la baja demográfica. Estamos hablando de que cada vez nacen menos niños, menos niñas, y eso nos pone en un desafío distinto de cómo trabajar, acompañar a este grupo etario. Y por otra parte nos encuentra frente a la escalofriante realidad que nos dicen las estadísticas de que 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes de nuestro país vive en la pobreza. Ya, ese es el escenario general. Los temas son súper variados y por ello es que quisimos armar algo así como una metodología lúdica. Hablamos, muchos de nosotros trabajamos directamente con niños y niñas y por lo tanto esto nos sale como simple. Creemos que es importante trabajarlo así. Y hemos traído 12 temas muy variados. Participación, políticas públicas, temas de salud, de educación, de salud mental, de primera niñez. Y entonces vamos a jugar con unos dados y el tema que salga, yo les voy a comentar algún tema y les voy a dar información que sale sobre todo desde la Defensoría de la Niñez, que es finalmente nuestra mayor política que podría darnos el techo o el paraguas desde donde hablar, y luego la palabra queda abierta. Como es el único varón de esta mesa, vamos a hacer una excepción y lo vamos a dejar jugar con los dados primero, al cacho. Vamos, ¡esa! ¿Número? 11. Dígamelo entonces. Vida comunitaria. El diagnóstico del 2026 de la Defensoría de la Niñez señala que la percepción de inseguridad al caminar solo por las calles cercanas a sus casas o al colegio ha aumentado de parte de los niños y niñas. Afecta al 31% de ellos, con especial impacto en zonas urbanas y en hogares de menos recursos. Dado que el entorno público es un espacio clave para el desarrollo y la socialización. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué estrategias podríamos levantar para salir de esta punitivización de la política pública en torno a los espacios públicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les hace pensar eso? Bueno, buen día a todos y todas. O sea, yo creo que lo más importante es poder echar una mirada, diríamos, a la política pública, no presente ahora, sino que ya de muchos años, una política pública contextualizada en un contexto neoliberal y capitalista, que en el fondo lo que hace es mirar concretamente a las niñeces en los territorios, en las comunidades, como vulnerables, en riesgo social, políticamente, diríamos, que requieren la protección. Por lo tanto, en el fondo, esta mirada, diríamos, social, entre comillas, diríamos, que hace básicamente el Estado y los gobiernos, ha implicado que lo comunitario, la comunidad, los derechos, diríamos, sociales y políticos, culturales en las comunidades, realmente se ha visto absolutamente desprotegido, sin ninguna alternativa. Por lo tanto, lo que hay son programas de carácter focalizado, y eso implica claramente de que se ve a los niños en ese sentido, diríamos, como una medida de protección siempre. Los programas específicamente de derechos, de promoción de derechos, claramente no existen, y eso implica que las comunidades, por lo tanto, están absolutamente desprovistos de
capacidades, potencialidades en el fondo contextualizados en un Estado, en los gobiernos, que no les permite en el fondo generar, crear espacios realmente de promoción de derechos. Eso no significa que no los haya, los hay, pero están concretamente, diríamos, muy en contextos adversos. Sí, yo agregaría eso, que habría que discutir qué estamos entendiendo por comunidad, ¿ya? Porque uno de los problemas que estamos teniendo es que el modelo neoliberal trabajó intensamente desde la dictadura para acá para romper las comunidades, detener a sus dirigentes, desaparecerlos, matar a los hombres y mujeres que estaban liderando procesos comunitarios, etcétera. Se instala el miedo, ¿no es cierto?, durante la dictadura como el elemento básico y por lo tanto la desconfianza de los vecinos unos con otros y otras. Entonces, estamos hablando de un proceso histórico, no solamente de una situación actual, ¿ya? Y las niñez y adolescencia siempre han sido el espacio o el grupo social que es afectado por, como secundariamente, ¿no? Porque no es que se haya tomado en cuenta las niñeces, sino que les llegó el efecto del modelo, de la represión, etcétera. Acaba de salir un libro muy interesante de la Katia Araujo sobre el circuito del desapego, donde justamente discute este concepto de comunidad y cómo fue destruida a tarea, ¿ya? Y cómo el desafío de reconstruirla pasa a ser un tema fundamental para todos y todas, pero ella lo plantea también para los partidos políticos, que en realidad han generado políticas públicas absolutamente focalizadas, no universales, donde la prevención no es tema, donde la promoción no es tema y donde los niños no son temas. Los niños y las niñas son temas solo cuando aparecen en los medios como víctimas, ¿ya? Pero mostrar a las niñeces como desarrollo, como posibilidad de cambio, como transformadores, como con la energía que tienen, eso no es un dato, ¿ya? Y de hecho, todas las leyes que están saliendo ahorita son para criminalizarlos más todavía. Entonces, aula segura, escuela protegida, aumentar las sanciones penales, en una, no entender el desarrollo de las niñeces, segundo, en no importarles, ¿ya?, el efecto proyectivo que tienen las medidas, o quizá yo a esta altura pienso que está hecho adrede, ¿eh? Que hay una intención de daño, el criminalizar la pobreza, que lleva, o sea, yo diría que volvimos a la democracia o a nuestra pseudo-democracia en el 90 y desde el 2000 para acá empezó a criminalizarse la pobreza de una manera intencionada, por lo cual el temor se ha generado desde los medios, porque nada muestra, no hay ningún dato, la Defensoría lo demostró, que diga que aumentó la criminalidad de las niñas y adolescentes. Eso no es verdad. Estamos al mismo nivel del 2017. 17. Aumentaba la violencia, pero no la cantidad de niños involucrados. O sea, ahí hay un tema que tiene que ver con con un sistema que estructuralmente no se preocupa ni de la comunidad, ni de la social, ni de densificar el tejido social. Entonces estamos en una situación donde las niñez y adolescencia sufren el efecto de estas políticas. Y claro, hay todas estas cosas como atisbo, ¿no?, de que pareciera que les importa, pero en la práctica nada ha cambiado, yo creo, en los últimos 20 años, desafortunadamente. Yo creo que sumándome a lo que decía Francis, que la única, o sea, sí, yo creo que sí hay una preocupación por la niñez, pero justamente tiene que ver con la intencionalidad que hay detrás de desarticular. O sea, cuando yo quiero desarticular una comunidad, un barrio, no sé, lo hemos visto, me voy a salir un poco del tema, pero en Palestina las principales personas que atacan son a las niñas y a los niños, a las mujeres, porque en el fondo son las personas que van a levantar la lucha. Entonces yo creo que sí hay una preocupación, pero justamente inversa, pues de desarticular. Y creo que eso es lo que vemos en los barrios. Se instala, claro, esto viene, como decía Francis, de la dictadura, pero ha ido creciendo, incluso diría que ha ido creciendo. Se instala el miedo profundo de que todo es peligroso. O sea, vemos niñas, niños, también el otro día leí una cifra, primera infancia, no hacen ninguna, el 27% de la primera infancia no hace ninguna actividad ni dentro ni fuera de su casa durante la semana. Y eso tiene que ver con que están encerrados.
no, porque todo es peligro afuera y eso se ha ido instalando profundamente, por un lado. Y por otro lado, creo también que la ciudad finalmente, los barrios, las comunidades son reflejos de la sociedad y vivimos en una sociedad adultocéntrica. Por lo tanto, los espacios públicos son coaptados principalmente por personas adultas. Si se fijan, nos fijamos en las plazas, por ejemplo, en los parques. En clases con estudiantes estuvimos trabajando en la Plaza Brasil y hablábamos con las niñas, con los niños, con la familia y a las 5 de la tarde se van porque se toman los espacios, juventudes, adulteces, ¿verdad? Y se instala el miedo nuevamente, que se toman los espacios, los juegos para tomar, para drogarse, no sé qué, entonces los niños desaparecen de los parques. Y claro, y eso tiene que ver cómo se están utilizando los espacios y qué tanto realmente consideramos que la infancia es parte importante de nuestra sociedad. Ahí es cuando ahí desaparecen, ahí no importan, como decías, ahí da lo mismo. Y eso lo vemos en todos los espacios comunes. A partir de lo que decías, Cata, estaba pensando en la relevancia de la articulación de espacios intergeneracionales, ¿no? Como que finalmente este adultocentrismo que pareciera dominar el discurso y las prácticas que tenemos en referencia a los niños y niñas, se ha acentuado también quizás como una estrategia de desarticularnos como agentes sociales, tanto en la comunidad como en la vida colectiva. No solo los espacios comunes, digamos, tienen limitaciones de acceso por edad, sino que también por plata, ¿no? Claro. O sea, ¿cuánto espacio público queda disponible cuando finalmente hay muchos lugares en los que tenéis que pagar para poder participar? Es muy difícil hoy día tener acceso a la plaza, como más comúnmente la conocíamos hace, no sé, 30 años. Y en eso quizás preguntarles cuál creen ustedes que es la importancia de facilitar, favorecer, a partir del trabajo que realizan cada uno en sus espacios, espacios intergeneracionales. ¿Es una llave? ¿Es una oportunidad? ¿Es una necesidad? ¿Nos sirve? No sé, pregunto. Encontrarnos. O sea, yo creo que las políticas públicas, en el fondo, lo que han hecho también es coaptar la sociedad civil para que ejecute proyectos focalizados que de ninguna manera colaboran con esta perspectiva que ustedes han planteado. Y yo creo que ahí hay un gran desafío en el fondo, de que la sociedad civil en el fondo también está temerosa, está preocupada de no perder concretamente los recursos del Estado, de los gobiernos, y yo creo que han perdido la potencialidad y la capacidad también, porque si miramos los territorios es muy difícil encontrar sociedad civil trabajando en la base, incluso los partidos políticos. Y eso claramente yo creo que es una fragilidad muy grande nuestra, del movimiento social, en el fondo, que existe desarticulado, pero que requiere una mirada crítica respecto, diríamos, al rol que estamos jugando como sociedad civil hoy día para potenciar en realidad este sentido de solidaridad, de comunidad, de vivir bien desde nuestras comunidades. Pero ahí yo creo que hay que discutir o analizar o reflexionar sobre la intergeneracionalidad, ¿ya? Tanto 100% de acuerdo con lo que plantea David, o sea, yo creo que hay una comprensión de la sociedad civil compleja, ¿ya? La sociedad civil que trabaja en infancia tiene, yo diría, claramente dos grupos distintos, ¿no? Unas que nacieron durante la dictadura o muy inmediatamente post-dictadura para trabajar sobre los derechos de la niñez, y un grupo que nace post-2010, que trabaja por el bienestar de la niñez. No es secundario el cambio de concepto, ¿ya? Es una pelea que personalmente yo di muy fuerte y por supuesto no la ganamos, pero que el bienestar tiene que ver con que no te mueras de hambre, ¿eh? Los derechos tienen que ver con que seas protagonista, ¿ya? Que seas activo, ¿ya? En la niñez. Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que es interesante porque además el grupo de ONG, de fundaciones que nacen desde la lógica más del bienestar,
por pura casualidad están muy cercanas a empresas, están muy cercanas, entonces no tienen problema de sobrevivencia. Las que se nacieron por los derechos de la niñez, nacieron con un mandato que además es correcto. El Estado tiene que financiar a la sociedad civil, ese no es el problema. El problema es cuando la utiliza para ejecutar políticas públicas que no son de derechos humanos, ¿ya? Que son de mantención, control social de las niñeces, además cuando ya estamos tarde, cuando ya se ha producido el daño, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte está el tema de la intergeneracionalidad, lo cual debiera ser un quehacer, ¿no? Una preocupación de todos y todas. El problema es que, si bien es cierto el mundo es adultista, más que adultocéntrico, porque aprendí la diferencia, es adultista, el desafío que tendrían los adultos para poder vincularse con sus niños y niñas implicaría que tendrían que tener tiempo para ello. Y una de las cosas que logró el neoliberalismo es que todos los adultos trabajamos como bestias en 20 cosas a la vez con tal de sacar la plata del mes y no tenemos tiempo para trabajar. Entonces, y eso está hecho adrede. O sea, lo que creo yo que es súper importante entender es que aquí nada es ingenuo, nada pasa por si acaso, ¿ya? Está intencionadamente pensado. Y la llegada de las ultraderechas a los gobiernos, como en el caso nuestro, ¿ya? Fue progresiva, ¿ya? Y entre medio, claro, aparece un gobierno que es más de izquierda, pero que no logra hacer lo que tiene que hacer, y deja el piso establecido para que las derechas entren, a nivel nacional y a nivel mundial. Y esa derecha tiene una noción de infancia, que la intergeneracionalidad es control de los niños y las niñas, es protector, es yo decido lo que tú haces porque yo sé más. Es un adultismo extremo, ¿ya? Entonces, el pensar cómo podríamos ampliar los espacios públicos, abrirlos, ¿no es cierto? Uno, debiera hacer una política universal, primero que nada. Segundo, debiera haber plata para eso, para mantener los parques. Con David trabajamos a finales de los 90, en los famosos programas, los PPC, ¿te acuerdas? Que eran los programas comunitarios. Y trabajamos en la creación de plazas y todo. El problema no era crear la plaza. Y participaban los niños y los adultos y la dibujaban. Era mantenerla. ¿Quién regaba? Entonces el vecino decía, bueno, pero si yo riego, ¿qué me va a pagar la cuenta del agua? Sí. Y el municipio decía, es que yo no tengo plata para eso. Entonces, ¿te fijas? Entonces terminaba todo siendo un gran problema. Esta ampliación de espacio era un problema. Entonces, yo creo que por eso que para mí siempre el pensar lo estructural no es secundario, ¿ya? Porque vamos a hacer siempre todo lo que podamos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tema de sociedad civil, de los diferentes grupos, que creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos. Hay algunos que tienen conciencia que no, pero yo sigo insistiendo que es la minoría. El problema es que no es suficiente. El problema es que no es suficiente, porque el sistema es mucho más fuerte, ¿ya? Y ahí estamos frente a una situación complicada. Ahorita va a quedar la escoba con la nueva ley, la mega reforma. Va a dejar de llegar plata a los municipios. Y ahí, entonces, lo poco que hay no tiene cómo cubrirse económicamente. Entonces, yo le decía, ¿y por qué será? ¿Por qué no le vamos a cobrar a los ricos impuestos? ¿Por qué no van a pagar contribuciones los de los barrios altos? ¿Qué efecto tiene? Porque es mentira que va a haber inversión. Entonces, siempre preguntarse por qué están haciendo lo que están haciendo. Pero sabes tú que hay un elemento que yo creo que hay que hacer, diríamos, encuentros intergeneracionales. Eso sí es súper importante porque el aprendizaje colectivo entre niños, niñas, digamos, y adultos, colocando espacios, digamos, diversos para que aprendan juntos, para la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido pero muy relevante y que queda. Y yo creo que he tenido la oportunidad de juntarme con niños que eran niños y niñas hace 50, en el periodo de la dictadura, ¿sí? Y hay dos cosas que nos han dicho, ¿sí? Que yo creo que tiene que ver un poco con esta cosa que a veces nos piden, el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Primero, que les quitamos el hambre, ¿sí? Las actividades, los entornos de la olla común que siguen vigentes en muchas partes, fueron fundamentales y siguen siendo. Y la segunda, que tuvieron oportunidades de ser niños, niñas,
¿sí? Y yo creo que ambas cosas siguen vigentes, aunque los contextos en realidad sean adversos. Entonces, yo creo que también la intencionalidad de la sociedad civil actualmente es fundamental. O sea, no nos podemos dejar contextualizar con estas políticas sociales en el fondo que realmente entrampan. Realmente entrampan por el tema de la burocracia, por el tema de la desconfianza. O sea, hay una cantidad de contextos que están, entre comillas, impidiendo que seamos realmente hacer lo que hay que hacer hoy. Sí, en ese sentido estaba pensando en la educación, que pasa algo como bien, no encuentro la palabra para decirlo porque no sé si es interesante, pero es curioso porque, por ejemplo, cuando uno observa los jardines infantiles en las poblaciones, son lugares súper protegidos y son lugares muy relevantes dentro de la comunidad, que por un lado invitan y abren y generan un puente dentro de la comunidad a encontrarse intergeneracionalmente. Ahora, también tenemos el gran monstruo, paralelamente a esto, que es el sistema educativo, que está, por supuesto sabemos que está diseñado bajo una lógica profundamente neoliberal, llena de protocolos, llena de control, absolutamente adultocéntrica o adultista, no sé, después me tenéis que explicar la diferencia. Una clase de eso, sí. Ojalá salga por ahí para que nos conversemos. Pero claro, donde hay una rigidez y bueno, y cada vez más, o sea, ahora se está revisando casi que con guardia a las niñas, los niños, los estudiantes que bueno, por la ley del aula segura, etcétera. Entonces, es loco porque si bien tenemos esta gran dificultad y este muro como tan difícil de romper, porque yo cada vez que pienso en el sistema educativo realmente siento un muro gigante que es muy difícil de romper. Sin embargo, paralelo a ello ocurre esta lógica media natural de algunos espacios, más bien comunitarios. Bueno, yo ahí creo que la educación popular tiene muchísima responsabilidad, o sea, yo creo que es la clave, y ojalá avancemos cada vez más hacia eso. Ojalá el sistema educativo se muera, lo digo sinceramente, me van a matar quienes me escuchen, mis colegas, pero o se transforme absolutamente, o sea, no hablo de la educación, yo estoy hablando del sistema. La educación creo que nunca debe dejar de existir y siempre existe naturalmente. Y es ahí donde se produce un encuentro intergeneracional muy genuino. En ese proceso, el proceso educativo creo que se sustenta en eso, en ese encuentro intergeneracional. Ahora, cómo eso se ha ido tergiversando y se ha ido manipulando es otro asunto, y creo que eso hay que seguir insistiendo en romperlo, y como que me tomo un poco las palabras de David, porque creo que si nos arraigamos a lo esencial de los procesos educativos, creo que, o por lo menos yo siento esperanza por ahí. Hay que seguir remando hacia allá y seguir intentando doblegarle la mano un poco a este sistema que finalmente oprime y quita derechos, pues, cada vez más. Yo creo que ahí hay un tema clave de lo que plantean. Lo que no puede pasar es que nosotros, sociedad civil, dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en la base, es trabajar en el terreno, trabajar con la gente, trabajar con los niños y niñas. Nosotros trabajamos en el área deportiva en este momento, estamos trabajando en 13 comunas. Y es impresionante el efecto que va teniendo esta intergeneracionalidad, ¿no? Incluso nosotros trabajamos habilidades sociales a través del deporte. Y ahí incluso el tema de cómo enfrentar conflictos y no agarrarse a puñete inmediatamente, ¿no? Que en este momento está difícil. Y ahí entonces hay un tema que lo que plantea David que es fundamental, y es que más allá de que el sistema es opresivo, represivo, controlador, es desde la base donde vamos a cambiar esto, no lo vamos a cambiar desde arriba. O sea, yo creo que si hay algo que hemos aprendido en estos no sé cuántos años de trabajo post dictadura, es que de arriba no está funcionando, ¿ya? Pusimos mucha esperanza en su primer momento, cuando recién salimos de dictadura, los que somos más viejos, ¿no?
Yo creo que la frustración ha sido muy brutal también, ¿ya? La constituyente. Claro, Uf, sí. ha sido muy dolorosa. O sea, yo creo que de las pocas veces que he llorado así impresionantemente ha sido porque, por Dios, ¿cómo es posible que todavía no logremos entender que el cambio era fundamental? Y ahí hay un desafío, yo creo, cuando rearmemos la comunidad, repensemos, pero hay que pensarla con ellos, no nosotros. Exacto. ¿Ya? Porque ese yo creo que es el problema de que seguimos pensando que nosotros tenemos respuestas y no las tenemos si no las trabajamos junto con los que son quienes están siendo afectados. O sea, ahí hay un tema también de romper esta lógica de que somos como la vanguardia de algo o sabemos más que otros. No vamos a saber más que otros si no estamos trabajando directamente con ellos, y ahí hay todo este concepto, ¿no es cierto?, de conocimiento de colonial, ¿no? Que es importante tener presente. Y lo que en relación solo porque es muy corto, ¿no? El tema del adultocentrismo versus el adultismo, yo lo aprendí, la primera vez lo escuché de un filósofo brasileño que vino a dar una charla, y quedé así como cuando lo explicó, dije yo, Mish, tiene toda la razón. Digo, ¿queremos cambiar el adultocentrismo por el niñocentrismo? No. No. Entonces lo que tenemos que pelear es el adultismo, que es esta preeminencia del adulto, y trabajar por, si quisiéramos ponerle un nombre, por la personacentrismo, ¿te fijas? O sea, que todo Por lo intergeneracional. claro, por lo intergeneracional, por el respeto y reconocimiento de todas las generaciones, ¿te fijas? Todos tenemos algo que aportar. Entonces, a raíz de eso, él lo explicó largo, fue una charla al respecto, y yo quedé muy convencida, así que empecé a hablar de adultismo. Lo voy a tomar. Sí. No les voy a preguntar, vamos a pasar a otra mejor, porque si no, la Cata ahora tiene que jugar al cacho. Yo tengo el poder de los dados. Otros temas que vamos a poder ver aparte de otras cosas. 9. 9. Dice. Centro de atención especializada. Un meollo del asunto. ¿Qué les puedo contar de esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque finalmente los últimos años sabemos que se ha hecho un esfuerzo, más o menos, para cambiar las condiciones de vida en los que niños y niñas viven en residencias, ¿no? Uno de los cambios más relevantes fue la creación de estos espacios más pequeños, residencias más pequeñitas, pero la sobreocupación persiste y los problemas persisten. ¿Qué hacemos cuando además tenemos un problema de salud mental gravísimo en esos espacios? Y parece que las respuestas que hemos podido hacer hasta el momento no están dando el ancho. Y en eso quiero poner algo que trajeron ustedes en la conversación. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil hoy día para poder acompañar, potenciar, favorecer los cambios que parece que estamos de acuerdo con que tenemos que ir potenciando en esos espacios para darles dignidad por sobre todo a los niños y niñas que están en esas condiciones en un tiempo más o menos largo, ¿no? Quizás te voy a tomar la palabra primero porque yo creo que hay un tema ahí estructural, pero que no justifica, ¿no? Pero estructural porque mientras los programas sean centrados en logro de metas, que es la lógica del estado actual, ¿no? Logro de metas versus procesos de restitución de derechos realmente y de protección, no vamos a lograr ni cambiar nada. Y eso está a la base. O sea, cuando tú logras que solo tenés programas de 1 año, de 18 meses, cuando querés superar, por ejemplo, un abuso sexual, o sea, no hay ninguna posibilidad de hacerlo ya. Eso por una parte. Pero por otra parte hay un tema que lo dijo David delante, yo creo que es súper relevante, que tiene que ver con este tema de cómo la sociedad civil se vincula en la ejecución de programas de protección especializada, ¿ya? No es que no tenga que hacerlo, ¿ya? Idealmente lo podría haber hecho el Estado todo, pero ya está claro que no vamos a volver a eso. Pero en la mayoría de los países de este mundo, ese es el sistema. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo estás concursando siempre, que tienes un compromiso largo para que realmente logres los efectos de un cambio en la niñez y en la adolescencia. Realmente se restituyan derechos, se generen las sanaciones necesarias, ¿ya? Y eso, ningún niño o niña o adolescente que llega a la protección del Estado requiere menos de 3 años de intervención directa. Ninguno.
Con un equipo estable. Con un equipo estable, multidisciplinario, bien pagado, no a honorario. O sea, todas estas condiciones que aseguran certeza. Porque la característica de todo niño gravemente vulnerado, todos los niños y niñas y adolescentes del mundo, ¿no? De todos y todas. Pero de los gravemente vulnerados es la total incertidumbre frente a su vida. Y lo que requieren es certezas. Y si tienes un equipo que está rotando, que te cambian la tía cada 6 meses porque lo que sea, no hay ninguna posibilidad de cambio, ¿ya? Y si las ONG o las instituciones que están peleando por la plata, solo sobreviviendo, ¿cómo vas a lograr eso? ¿Te acuerdas cuando armamos la ROI hace mucho tiempo? Una de las, fíjate que de las condiciones que nos pusimos internamente es que no íbamos a competir entre nosotros. ¿Te acuerdas, David? Sí. Y lo logramos, ¿ah? Sí. Cuando había licitaciones decíamos, ¿qué institución está trabajando en eso? Para no ir a pelearle a ella eso. Y defendimos a las instituciones que querían. Y fue un trabajo hermoso, hermoso. Es la red que yo creo tuvo realmente una escuela, ¿no es cierto? Y una base de solidaridad, de compañerismo, de lealtad entre instituciones. Ahora esto es como la ley de la selva. Sí. Si yo te puedo matar, te mato porque gano el proyecto. Entonces, como que se distorsionó todo. ¿Y quiénes pagan eso? Los niños y las niñas. Po. He dicho. Disculpen. Sí, yo estaba pensando, es que creo que es un tema súper, me cuesta mucho como pensar o responder tu pregunta como por dónde apuntalar o qué podemos hacer, pero porque creo que finalmente, bueno, yo creo que esta discusión, esta conversación de hoy día, siempre nos vamos a estar remitiendo al sistema, pues, a lo estructural. Es que es imposible no hacerlo, y no es como estar siempre con una mente pesimista, sino que es importante entender las intencionalidades, el origen. Y creo que, bueno, que la niñez, como lo hemos dicho, es un estorbo, es un problema, finalmente. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? La escuela en algún momento surge para separar justamente adultos y niños. Ahora, bueno, ¿qué hacemos con estos niños que están dañados, que han sido vulnerados? Ya, ¿qué hacemos? Ya, metámoslo. Entonces, siento siempre que no hay una real preocupación de mejora, de sanar, de restituir. Entonces, claro, ¿qué hacemos como sociedad civil? Es súper complejo, pero creo que finalmente es fortalecernos. Fortalecernos como tejido, como en la vida cotidiana, con los vecinos, con las vecinas, con mi barrio, con poder generar, bueno, lo que ustedes hacen. Yo aquí me siento nada al lado de ustedes dos, sinceramente. Es lo que ustedes hacen, en el fondo, y hacerlo crecer. Y yo me pregunto también todo el tiempo, y ahora más que estoy aquí con ustedes, cómo seguir avanzando y cuál es el compromiso, pues, también, que uno tiene como ser humano en este espacio, en este país, en esta ciudad, en este barrio, desde lo que uno hace, desde lo laboral, profesional, pero desde todo, desde lo humano, en el fondo. Entonces, yo creo que si bien eso no impacta directamente o a corto plazo en los centros de atención o aquellas niñas y niños que están en esa situación espantosa, creo que de alguna forma vamos creciendo y nos vamos robusteciendo, y eso permea de alguna manera el poder sentirse resguardado, o no está tan, o sea, el llegar a sentir que a lo mejor no está tan adverso el mundo, mi experiencia, no sé. Es difícil hablar también cuando estamos hablando de ese tipo de vulneraciones y de esas situaciones que son críticas, porque siento que a veces uno lo que diga en realidad no pierde sentido. ¿Cachai? Es tan brutal que es complejo también hablar desde afuera. Mira, yo creo que lo más terrible es que el sistema mismo reproduce todo esto. O sea, estás con uno y te salen 4. Entonces es una bola
dada la realidad concretamente de los niños, adolescentes y jóvenes que están viviendo actualmente en residencia, por lo que escucho de mi hijo que está asesorando 5 residencias, lo que escucho uno de los amigos, diríamos, que antes estaban en una ONG y que ahora están en los servicios, que han recibido un palo en la cabeza o que en determinado momento han sido encerrados en el baño y que han tenido que ir al psiquiatra, ¿sí? Yo creo que la situación de las juventudes que están en estos sistemas también está difícil, como están en la escuela. Si un profesor tiene 45 cabros chicos y ahora con esta cuestión del TEA, digamos que tengo 5, que tengo 8, que tengo 10, ¿qué hago con los 10 y qué hago con los otros 30, digamos, que están al lado? Sí, la verdad está complejo, pero yo ahí de todas maneras igual quiero felicitar porque yo creo que hay gente todavía que está en este sistema que yo realmente les aplaudo, porque bueno, nosotros tuvimos la experiencia de estar con cabros inhaladores de neopren en su tiempo, viviendo con ellos, qué sé yo, pero era otro contexto. Era otro contexto que yo creo que también hay que reanimarlo desde las comunidades. Había gente, había mujeres, familias que se hacían cargo de cabros chicos que los recogían y estaban, qué sé yo, no sé, por la Lola, la María, la Juana, qué sé yo, tenían 4 cabros chicos, pero no recogían al otro, qué sé yo. Entonces eso yo creo que hay que creer que todavía está. Hay que recuperarlo. Y yo creo que las comunidades entre nosotros nos sanamos. Nos sanamos para revitalizar en el fondo las fortalezas que aún existen, porque existen, ¿sí? Ahora, que está difícil porque en realidad a nosotros nos terminaron los proyectos ahora de Santiago, quedaron 15 compañeros buscando a dónde meterse. Eso es sostenibilidad, porque realmente yo creo que es compartir la experiencia, qué bueno que se fueron a otros lados, esperamos que revitalicemos en conjunto, diríamos, otras experiencias, pero yo creo que yo aplaudo a los que siguen trabajando en este sistema, porque es un sistema de mierda, realmente, que no permite que realmente los adolescentes, los jóvenes tengan una perspectiva, una vida distinta. Y eso significa que tiene que haber gente que dé contextos de vida, entre comillas, de familias. Y las residencias, muchas de ellas, incluso las residencias concretamente que están en el servicio, son mejores pagadas que o sea, brutalmente de las ONGs. Pagadas. Por lo tanto, lo que se están pidiendo es que además uno siga haciendo la papa frita, uno siga haciendo concretamente, diríamos, los hot dogs, los perros calientes, toda esa cuestión, para subvencionar a este Estado. Ya esto ya es el colmo, es el colmo. O sea, el promedio de sueldo de una persona que trabaja en ONG en un programa estatal es entre 700 y 900 mil pesos. Y el sueldo base de los que trabajan desde el Estado es 1.300.000. Entonces hay una diferencia. Ahora yo creo que cuando uno piensa cómo podría mejorar, a pesar de, yo diría, si escucháramos a los niños y las niñas. Los niños y las niñas tienen ideas muy claras de cómo pueden salir adelante. Esta cosa de individualizarlo, de que el tratamiento es para ti, y en el fondo inconscientemente, porque en los compañeros y compañeras que trabajan en la residencia es inconsciente, en el Estado no, pero es decir, tú eres el responsable de lo que te pasa, ¿ya? Y esto de no conversen entre ustedes, el taller es individual, el tratamiento, cuando podría haber un tratamiento colectivo, ¿ya? Porque si fuera colectivo, los niños y las niñas son muy inteligentes, dirían esto, no me pasa solo a mí, y te pasa a ti, y te pasa a ti, ¿por qué nos pasa a todos? ¿Qué tenemos? Y entonces los cabros chicos y los cabros grandes empiezan a promover agencias, empoderarse, promover agencias. Entonces mantenerlos aisladitos así, entonces en un cubículo 15 minutos cada uno, es una forma de individualizar y responsabilizarte de lo que pasa. Y aislarlos, tu familia, tus padres. Entonces termina siendo una situación espantosa para el cabro. Y tu madre. Y tu madre, claro. Sobre todo. Las mujeres las mujeres no somos capaces de cuidar a nuestros niños. Entonces, ahí hay un tema, te fijas, que cuando nosotros lo planteamos, nosotros tuvimos muchos años proyectos con el Estado. Y cuando cerramos los proyectos con el Estado fue cuando decidimos que no estábamos logrando lo que queríamos. Era preferible cerrar la institución que seguir avalando a un Estado que nos exigía subvencionarlo y nosotros nos negamos, ¿ya? Y
después nos criticaba porque hacíamos cosas que ellos no estaban autorizados, como trabajar talleres psicosociales en conjunto. Entonces los cabros chicos se organizaban y quedaban la escoba porque el cabro chico organizado no los para nadie. Entonces, ahí hay un tema, te fijas, que también tiene que ver con que si incluso en estas condiciones que son adversas, se lograse escuchar a las niñeces y adolescencias, tendríamos otra realidad en esos mismos espacios. Y perdón, basándonos en eso, Francis, estaba pensando en el rol de la sociedad civil, ¿no? De las organizaciones que por tanto tiempo, a partir de la educación popular y de otra serie de miradas distintas, han intentado sostener la esperanza, podríamos decir, de que de otra forma se puede hacer. ¿Cuál es la autocrítica o cuál es la lectura que pueden hacer ustedes, sobre todo a partir de la experiencia que tienen con sus instituciones, de justamente este juego? Dejo de subvencionar al Estado bajo sus lógicas, que sabemos lo perversas que son, pero me retiro y dejo el espacio también para que continúe a partir de otras instituciones funcionando. ¿Cómo se hace esa resistencia, esa retirada y esa continuidad de mantener el sentido institucional, ¿no? ¿Cómo sigo fortaleciendo la idea de juntar a los cabros? Hay una cosa, primero, que yo creo que hay una, no voy a decir un error, pero no es tan así. Las nuevas generaciones que trabajan en terreno no tienen formación en educación popular. Partamos por eso. Son trabajadores, eso sí. Y son trabajadores hinchapelotas, como te lo encargo. O sea, yo creo que pocas veces he sufrido más que los últimos proyectos que tuvimos con los trabajadores. Trabajadores que no llegaban a la hora, trabajadores que no les importaba tanto como... A mí se me produce una tensión a él. Sí. ¿Ya? Porque por otra parte, los derechos laborales hay que respetarlos. Nosotros, por ejemplo, fuimos de las primeras instituciones que pagamos honorarios completos, o sea, dejamos de pagar honorarios, tuvimos contrato completo con salud, con toda la previsión, con indemnización. Nos peleamos con todo el Estado por eso, ¿ya? Cuando nos dimos cuenta que predicábamos algo que no estábamos haciendo. Te fijas que los trabajadores estaban en honorario y cuando les llegaba un palo en la cabeza no podían tener ni licencia, ¿te fijas? Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, entonces yo entiendo y asumo y luchamos por los derechos laborales. Pero nuestra generación tenía un concepto que yo creo que no es bueno, que es el sacrificio. Sí. Somos una generación militancia. sacrificial, ¿ya? Y luchamos por esto, porque venimos de una formación política también distinta, de un contexto distinto, ¿ya? De una épica, Sí. ¿ya? Había una mística. Sí. O sea, para mí sigue siendo un valor. Cuando yo tenía 15 años y estaba en la Unidad Popular y trabajaba ahí para que tuviéramos que echarle la comida a la gente y repartirla y caminar y... Lo que fuera. O sea, eso sigue siendo para mí un recuerdo maravilloso, ¿ya? Pero claro, era gratis, no nos pagaba, nadie lo reconocía, nada, ¿ya? Entonces, eso primero, o sea, la formación que tienen las nuevas generaciones de profesionales que están trabajando con niñeces no es la misma, ¿ya? Segundo, hay un tema que tiene que ver con una precarización cada vez mayor del espacio laboral de lo social, ¿ya? Y eso, bueno, lo decíamos recién con la diferencia de sueldo, etc. Y tercero, la formación profesional es bastante poco deseable. Hay un tema, por ejemplo, de formación ética que a mí me preocupa mucho. Mucho. Yo peleo en el Alberto Hurtado, trabajamos ahí en la misma universidad. ¿En qué están dispuestos a aceptar y no aceptar las nuevas generaciones? Y ahí hay un dolorcito pendiente. Sí, yo quiero sumarme a las palabras porque comparto profundamente lo que estás diciendo. Y creo que es una tensión y una complejidad difícil también de dónde agarrar, porque efectivamente en términos generacionales hay diferencias, o sea, hay distancias y no se trata de decir, bueno, solamente cómo uno lo hizo, o la experiencia, que claro que sí, eso siempre hay que traerlo al presente, pero claro, uno que forma en educación, en pedagogía,
en trabajo social aquí en mi caso, primera infancia, a veces también me enfrento a ese vacío de falta de compromiso, falta de involucramiento, y eso te responsabiliza y te hace tener una formación más rigurosa y más profunda. Entonces también creo que hay un vacío importante en la formación, que tenemos que hacernos cargo de eso. Quizás no está tan claro cómo, pero creo que esa es una gran falla. Y en el caso mío, que yo vengo como del mundo, claro, más académico, creo que también ahí tenemos una gran responsabilidad de la distancia que tenemos con la vida real y cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Y claro que la generación de conocimiento es muy importante, por supuesto. No le voy a quitar mérito a eso, pero sí creo que a veces podemos caer en instrumentalizar a las comunidades, a las familias, a las niñas, a los niños, y cómo vamos favoreciendo y fortaleciendo también la intervención, pues. La intervención desde un sentido no jerárquico, no impositivo, sino co-construido en el fondo. Creo que eso tenemos que replantearnos, y también ahí nuevamente a nivel de sistema o a nivel de educación superior, también hay cada vez más exigencia, o estamos remando más hacia la producción. Incluso a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué sentido tiene lo que se está produciendo? ¿Quién está leyendo lo que se está produciendo? ¿A dónde llega? ¿Llega a la escuela? ¿Llega a los trabajadores? ¿Llega a los niños, a los adolescentes? ¿A quién está llegando lo que se está produciendo en las universidades, en la academia? Y creo que eso también tenemos que preguntarnos, y no cegarnos por las exigencias, sino que seguir buscándole sentido a lo que estamos haciendo. Yo creo que hay un tema también que en lo intergeneracional las mujeres siguen copando en el fondo, diríamos, el trabajo territorial, el trabajo local, el trabajo comunitario, el trabajo educativo. Primera niñez son puras mujeres, sí, 100%, uno feminizada, habrá, sí. Y que es un rol vital, es un rol importante, pero claramente, diríamos, el sistema está coaptando realmente, diríamos, a las mujeres. Yo creo que el rol que están jugando las iglesias evangélicas es importantísimo respecto, diríamos, a cómo están coaptando una forma y una mirada de la vida realmente nefasta, ¿sí? Entonces, yo creo que también el trabajo con nosotros, diríamos, nosotros mismos, los hombres, diríamos, esta cultura patriarcal, diríamos, yo creo que realmente ahí tenemos un rol vital, ¿sí? Yo creo que nosotros hemos tenido mucha fragilidad en trabajar. En realidad uno, claro, prioriza a las mujeres porque llegan en patota, se desarrolla un trabajo colectivo, las mujeres realmente logran empoderarse, pero nosotros nos vamos quedando igualmente atrás, diríamos, y en el campo educativo es vital. Y ese yo diría que es un tema para lo intergeneracional, para lo educativo, es realmente fundamental, ¿sí? Yo creo que necesitamos romper esta perspectiva cultural en el fondo de solamente centralizar, a veces, entre comillas, instrumentalizar a las mujeres de base, ¿sí? Porque están para procesos que realmente no son procesos realmente de empoderamiento. A veces en lo comunitario tú encuentras, no sé, por las juntas de vecinos, generalmente son mujeres. Solamente en los clubes deportivos a veces encontráis, diríamos, mayoritariamente los hombres, ¿sí? En lo cultural a veces un poco mixto, pero claramente yo creo que ahí hay que colocarle un poquitito más el ojo. Sí. ¿Hacemos otra vueltita? ¿Una última? Sí, me toca. Te toca, pues mucha. 6. Interesante. Hablando de cambios estructurales, en el último tiempo, dado que estamos hablando del sistema, ha llegado la tan esperada Ley de Garantía de Derechos. ¿Y las oficinas locales? Ya, lo que se sabe hasta ahora es que los desafíos críticos siguen siendo al parecer los mismos: contrato honorario, inestabilidad laboral, presupuesto insuficiente, calidad jurídica que dificulta el rol articulador que la ley les ha dado.
con lo que comparten, con lo que han sabido, ¿cómo evaluarían la implementación de la política y cuáles son las principales preocupaciones que persisten, no sé, después de 20 años de pelear la ley de garantía a través de distintos espacios de articulación de la sociedad civil, como fue el Bloque por la Infancia y otros, ¿no? Son 32 años, no son 20. 32. ¿Ya? Chile ratificó la convención en 1990 y tenemos ley de garantía en el 22. ¿Ya? Y ahí hay que, primero, pensar algo que yo creo que en el bloque lo hemos discutido mucho. Es cuál es el efecto que tiene, que tuvo y que está teniendo en el país el que no hayamos tenido una ley de protección integral de derechos durante 32 años. ¿Ya? Entonces cuando decimos está todo tan complejo, que los niños están tan violentos, que solo hay protección especializada, claro, si para eso se negó la posibilidad de tener la ley. ¿Ya? Entonces, la ley termina siendo aceptada, y es una ley que tiene sus bemoles, o sea, no vamos a decir que es la mejor ley que podíamos tener, o sea, que es la mejor ley que podíamos tener, pero no es la mejor ley. ¿Ya? Sí. Logramos garantizar derechos en la ley, logramos garantizar responsabilidades, pero sigue siendo una ley que no tiene aplicabilidad práctica porque la estructura de gobierno, la gobernabilidad del país, no tiene estructura para trabajar articuladamente, por ejemplo, los diferentes servicios. ¿Ya? Porque mientras cada servicio tenga metas diferentes, no hay ninguna posibilidad de que se sienten a trabajar en conjunto porque no voy a compartir mi meta con la tuya. ¿Ya? Y como este sistema de metas lo puso Lagos, ¿no? El presidente Lagos estableció este modelo, lo mejoró Piñera, ¿ya? Lo mejoró dramáticamente. Es un sistema tan perverso porque implica dinero. Entonces, si tú logras las metas, vas a tener mejor sueldo, vas a tener un bono. ¿Ya? Entonces, llega un momento en que empiezan a pelear por la meta, da lo mismo el que está pasando con los humanos que están afectados. Eso como primer elemento. ¿Ya? El segundo elemento es que la ley de garantía con todo, y yo lo digo porque estuve demasiado involucrada como Bloque por la Infancia y en eso, permitió cosas que a nosotros nos costó mucho que lograr. Nosotros tuvimos que hacerle clases a cada parlamentario de qué chingado significaba la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué era importante? ¿Ya? Bueno, finalmente se logra. Se logra lo que se logra, es la mejor ley de todas las que hubo entre medio, ¿ya? El mejor proyecto, se logra la ley. Y la ley, si tú la lees de corrido, es muy buena, ¿ya? Si le sacas porque lo que se logró es que lo que estaba mal, lo que está mal dentro de la ley, tiene otro artículo que la neutraliza. De eso nos preocupamos, figúrense para poder, o sea, ya nos hicimos expertos en cómo hacer leyes, ¿no? Pero bueno, y bueno, ahora a la pregunta de lo que tú decías, lo que pasa ahorita. Ahorita estamos en un problema grave porque primero este gobierno le importa un carajo a la ley, ¿ya? No la va a implementar, más allá de lo que dicen. Lo único que les importa, si ustedes han leído la noticia, es al subsecretario de la Niñez, mientras dure, es protección especializada, ¿ya? El resto, o sea, no están disponibles para lo que es la OLN. La OLN se supone que era para prevención y promoción de derechos, o sea, parar la lista de espera, detener antes de que se pusiera el daño profundo, etcétera, etcétera, ¿ya? Como no hubo transición entre OPD y OLN, quedó la escoba, porque entonces cierran la OPD y todos los casos pasan a la OLN. Exacto. Y la OLN no tiene cómo hacerlo porque no tiene abogados, por estructura, ¿ya? Entonces están resolviendo casos sin mucho conocimiento de cómo hacerlo. Y los abogados no hacen mucho tampoco. Y los abogados no hacen mucho, pero por lo menos dicen que a qué artículo hay que ponerle el número, ¿no? Y por otra parte, la OLN en la ley tiene un mandato que es muy importante, que es la protección administrativa. Exacto. Pero que no se puede ejecutar porque no tiene potestad, o sea, no tiene poder el humano que estaría a cargo de eso para pelearle a los tribunales de justicia algo, ¿ya? Menos si está en horario, ¿ya? Entonces, menos si depende del alcalde o la alcaldesa. O sea, nosotros peleamos para que no dependiera de los municipios, pero no hubo caso. Entonces, ahí hay un tema, te fijas, que
no tiene que ver con la ley ni con la OLN, sino que tiene que ver con el cómo se pensó la transición, ¿ya? Y entonces, claro, estamos en un momento en que las OLN están todavía resolviendo casos y tienen una lista de espera enorme, o sea, están solo en protección especializada, y tienen a un pobre ser humano intentando hacer promoción de derechos en la comuna con 2 días a la semana. Entonces, no hay forma de aplicarla adecuadamente. Más allá de lo bueno o mala que pudiera hacer la ley, ¿te fijas? Sí. No, yo solo como que reflexionaba que finalmente, claro, inevitablemente pensar en la figura del Estado. Cómo poder seguir también soñando con un Estado realmente robusto que tenga en el centro a la población humana, digamos, y en ese centro a la niñez. Entonces, que claro, que finalmente nos demoramos mucho, sí. Existe una ley, sí, existe una ley, pero al final esa ley pierde también aplicabilidad, como decía Francis, porque depende del gobierno de turno, y eso es grave, po. Es grave cuando sabemos que ocurre, pero es grave cuando los derechos de los seres humanos se ven afectados o condicionados por el gobierno que está ahí. Entonces, solo como quería incorporar esa reflexión de cómo seguir pensando en un Estado robusto que prime y que su prioridad sea los derechos humanos de toda la sociedad, pero partiendo por la niñez y por la adolescencia de este país. Yo creo que mientras tanto, teniendo ese sur, estoy de acuerdo, pero yo creo que este trabajo que comentamos antes, que es el trabajo básicamente de base, yo creo que casi nadie conoce la ley. Nadie. Logramos hacer un pequeño tríptico desde los niños, niñas, respecto, diríamos, a la ley 21430, pero además también de lo que es la OLN, que la estamos tratando de apoyar de alguna claro. manera para que los niños lean. Pero yo creo que estos procesos de participación protagónica de niños y niños en estos ámbitos debe seguir. Sí. Lo hicimos también con el tema de la ley, diríamos, que los cabros fueron al Senado y los viejos sacaron la foto, ¿sí? Pero los cabros, diríamos, imagínate que tenían 12 años, después de 30 años tenían 40 y tantos. Entonces nos decían, bueno, todavía están en esta cuestión. No lo decían así, pero... entonces, claro, ha sido un proceso de aprendizaje en el fondo, también de nosotros juntos con ellos, ellas, Sí. para poder empoderarnos en el fondo de este contexto que tú estás planteando. Entonces, yo creo que en el rol de las OLN debe ser lo mismo, ¿sí? En general, con los niños y niñas, a veces que trabajamos focalizados, generalmente este acceso a los consejos consultivos es una distancia enorme, ¿sí? Se logró ahora que 5 niños y niñas del bosque estuvieran ahora en representación en el consejo consultivo. Es el gran logro, ¿sí? Pero la mayoría de los cabros, diríamos, con los cuales nosotros trabajamos, diríamos, focalizados en la mayor vulneración, no tienen la más mínima idea y hay que hacer un proceso enorme. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿sí? Si el tema de participación de la ley 20.500, que he trabajado tanto, nosotros mismos tenemos problemas de no participación. Sí, yo estoy metido en un COSOC, en una comuna. Somos puros abuelos, ¿sí? Que cada uno dice, sáquenme el árbol, se me va a caer un coco, cuídenme. Pero no hay ninguna mirada colectiva, ninguna mirada de comunidad, ninguna mirada de comuna. Entonces, yo diría que este aprendizaje que estamos haciendo con los cabros, diríamos, ¿sí? Con los chiquillos, es fundamental, porque yo creo que nos están exigiendo además contextualizarnos nosotros los adultos, porque están viviendo otra realidad tan distinta de lo que tú planteabas, y concretamente ya nosotros vinimos de otra escuela, ¿sí? Muchas cosas no las sabemos y tenemos que preguntarles a ellos que nos expliquen, porque en realidad si no es muy difícil insertarse en esta profundidad y en esta perspectiva de cambio profundo que tú estás pidiendo, que es fundamental. Sí, y gracias por eso, porque también
Creo que es importante desde la academia o de quienes estudiamos con niñas y niños profundizar esos procesos participativos en la investigación y avanzar de manera cada vez más horizontal, porque si bien hay investigación con niñeces, sabemos que son más o menos simbólicas, ¿sí? Y eso creo que también es algo que tenemos que seguir mejorando y avanzando. Pero claramente ahí hay miradas que se están perdiendo, que Pero se están no son perdiendo. fáciles. No son fáciles. No son fáciles porque, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proceso, creo que somos como 8 organizaciones, para que los niños y las niñas se pronuncien respecto a lo que estamos viviendo. Bueno, nosotros de alguna manera nos pronunciamos, ¿sí? Pero no ha sido fácil porque cada organización tiene que hacer un proceso. Se conversaron 3 metodologías, depende de los niveles: primera niñez, el cabro un poquito más grande, el cabro un poquito más grande, qué sé yo, para que puedan desarrollar, diríamos, la iniciativa. Insertar eso en la dinámica propia de cada organización no es nada fácil. Es que ahí es donde tenemos que hacer alianzas. Sí, entonces, te fijas, ahí hay un proceso. Sí. De todas maneras, igual, después que los cabros hagan su experiencia en su organización, ya lo van a exponerlo concretamente, diríamos, entre todos. Después tienen que formar ellos una comisión para que se pongan de acuerdo si eso realmente es. Eso lleva mucho tiempo, lleva recursos, lleva disposición de los educadores y educadoras, pero hay que hacerlo, porque es la única forma de quebrar el sistema desde la realidad. Y yo creo que ahí es fundamental, son fundamentales las redes, y si bien hay articulación, no estamos articulados como red, porque ahí fortalecemos los procesos. Por ejemplo, desde el trabajo que se hace territorialmente, desde la existencia de los consejos a nivel ya más institucional, desde la formación docente, desde la academia, como que si cada uno está por su lado, por muy buena que sea la intención y el trabajo que se está haciendo, igual se pierde fuerza. Ahora, no hay que mezclarse, no hay que mezclarse. Hay mucho trabajo en eso. Sí hay. Mucho. O sea, de hecho, de hace mucho tiempo que se tomó una decisión consciente o inconsciente de que si no trabajábamos con otros no salíamos adelante. Sí. O sea, hay mucho. Lo que pasa es que entre las redes no están todas vinculadas, ¿ya? Ese es otro tema, ¿ya? Y ese es un segundo desafío, porque el primer desafío fue hacer alianza entre las instituciones, ¿ya? Y entre las comunidades y todo. Y yo ahí quería poner un ejemplo de un desafío, por ejemplo, que tuvo la ley. La ley decía que solo 10 niños del país iban a constituir el Consejo Nacional de Niños y Niñas. 10. ¿Cómo se iban a elegir? Vaya uno a saber, pues iban a ser mis amigos de mis amigos, ¿no? Afortunadamente la Verónica, que era la subsecretaria en ese momento, dijo eso es ilógico, porque de pronto tendrían que ser 16 por mínimo. Por región. Entonces lo que hizo fue que rompió esa lógica y abrió a que todas las regiones tuvieran que elegir a partir de las comunas los representantes. Y tenían que elegir 2 o 3 representantes por región. Entonces quedó la escoba porque teníamos más de 40 cabros ahí metidos. Entonces se generó el Consejo Consultivo de 10, que era como el directorio de todos los otros. Y eran elegidos por todos los otros, esos 10. Entonces no tenía que ver solamente con que era uno por región, sino que ahora, los cabros, y a mí me tocó trabajar con ellos y por eso lo puedo decir con total, eran de una capacidad. Había un chico de 12 años con el que me tocó trabajar a mí. Mira, yo aprendí todo lo que no sabía de la vida con respecto a ese cabro, porque ese niño tenía 1000 ideas de cómo podían hacer las cosas y para él todo tenía que ser conversado, discutido, analizado. Él no estaba de acuerdo con que tenía que haber como directorio, sino que tenían que ser en asamblea y que tenían que ser vocería y que estas tenían que rotarse porque si no quedaba... Escuela pingüina. Claro, escuela pingüina, ¿no? Entonces, tú dices, cuando estás con ellos, el mundo te cambia, tiene otro color, o sea, te das cuenta, te renacen todas las esperanzas en el fondo, ¿no? Pero eso fue un desafío que se planteó la Verónica, que le costó caro en su momento, ¿ya? Pero que lo logró. Y tuvieron que cambiar la famosa reglamento 47, porque no sé cuántos reglamentos tenía. Entonces, hay pequeños gestos también desde el Estado, en este caso de una persona muy comprometida con los derechos de los niños, ¿ya? Amén de otras cosas que da lo mismo, pero no nada es perfecto.
Pero con los niños se logró algo muy relevante. Y ellos se tomaron el espacio. Y le dijeron cosas a Boric y ahora que no lo han convocado están reclamando. ¿Qué pasa? Que no nos han convocado porque el presidente debiera reunirse con nosotros. Entonces, yo creo que ahí tenemos todavía, siempre tenemos la esperanza con los jóvenes, ¿no? Lo que están haciendo los secundarios ahora, ¿ya? Evidentemente hay un grupo que se está aprovechando de la situación, pero la mayoría no está en esa. Y están luchando por derechos y están luchando por espacio. Entonces, el tema nuestro de sociedad civil adulta es qué vamos a hacer para apoyarlo. ¿Cómo vamos a apoyarlo? A nivel territorial, a nivel de escuela, a nivel de academia, etcétera. ¿Ya? Y ese desafío yo creo que es un desafío que estamos tomando muchas instituciones. ¿Ya? Más allá de que la institución pueda sobrevivir, yo creo que en este minuto hay una muerte de instituciones muy grande, ¿ya? Y seguramente va a seguir estando. Pero los humanos que estamos en esas instituciones vamos a seguir trabajando, ¿ya? O sea, no porque la institución, comillas, con el nombre deje de existir formalmente, tú vas a dejar de trabajar porque hay un compromiso mayor en eso. Yo creo que en ese sentido, nosotros con David somos los más viejos, llevamos muchos años en esto y seguramente... Habla de ti. Él tiene el pelo blanco. Vamos a seguir seguramente, nos vamos a morir haciendo este cuento porque para nosotros es como nuestra vida, ¿no? Le da sentido a nuestra existencia, ¿ya? Y es maravillosa, ¿ya? Es maravillosa. Y yo creo que nos ha tocado mucho, especialmente en este momento donde las situaciones están como negras, oscuras, es decir, no hay que bajar los brazos, hay que seguir. No vamos hemos tenido peores momentos, así que démosle, ¿ya? Porque hay que seguir. A pesar de todo, hay que seguir. Y hay que seguir luchando y no bajar los brazos. Después de esa arenga, ¿algo más que agregar? Yo creo que está redondito para terminar. O sea, me acuerdo siempre, diríamos, de una cantata, diríamos, del 85, ¿sí? Para recordar a Neruda, diríamos, no hay que perder la esperanza, ¿sí? Porque realmente hay que seguir intentando construir un mundo nuevo, porque es posible, ¿sí? Y yo creo que América Latina, independientemente que está siendo impactada por gobiernos de derecha, diríamos, extrema derecha, hay muchas experiencias realmente en América Latina también impresionantemente de base de pueblos originarios, de gente que está luchando por el tema de la madre naturaleza, por niños, niñas, qué sé yo. Entonces, también esta articulación no puede ser solamente, digamos, interna de Chile, de este país largo y angosto, faga de tierra, sino que tenemos que conectarnos realmente con América Latina, con lo que se está haciendo, con lo que se está proyectando en el fondo, porque yo creo que la posibilidad que tenemos de superar, diríamos, esta realidad es, claro, una red más allá, diríamos, de lo propio, y estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso implica claramente tiempo, implica realmente mucha dedicación, realmente no está siendo fácil tampoco, ¿sí? Yo creo que está la intencionalidad, pero claramente frente a eso yo creo que tenemos que buscar las personas con las cuales podamos tejer en el fondo, diríamos, una trama de color verde, esperanzador, ¿sí? Que nos posibilite realmente transformar la realidad, diríamos, entre todos y todas. ¿Catita? Oye, es que después de estas palabras de ambos, no, o sea, yo coincido y me quedo como inspirada y también con preguntas de cómo ir aterrizando estos sentimientos de esperanza, de lucha, de continuidad, de interrelación, sobre todo latinoamericana. Cómo poder darle sentido a cada cosa que uno hace desde esa base. Eso es lo que pienso. Como lo que ya estamos haciendo, lo seguimos profundizando hacia ese horizonte, hacia ese sur. Y creo que es importante no bajar los brazos, como decía la Franci, no perder la esperanza, porque si no, ahí sí que ya se acaba todo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que mantenernos en pie y sobre todo confiar en lo que se está haciendo
en las personas que nos han antecedido y en las personas que están al lado. O sea, yo estar con estas dos personas que de verdad admiro profundamente, no solamente me da esperanza, no, en serio, sino que quiero unirme más. Eso me pasa, como buscar más alianzas con las personas que están en la misma, que estamos en la misma vereda, en la misma lucha. Pacto. Pacto, sí. Agradecerles. Muchas gracias la conversa, el espacio. Siempre muy grato, siempre muy bonito. Y pensar, ¿no?, en la patria grande, en el desafío del mundo digno y justo para todos y todas. Y en la patria grande más grande, la Cata trajo a Palestina. Y me parece que es muy importante también Ahí, tenerlo rezando por ella. relevando y nada, encontrarnos ahí también. Súper, muchas gracias. Muchas Gracias a ti. Muchas Muchas gracias. Gracias. A Descentrados. A Descentrados. Sí, Muchas grandes gracias. descentrados. Gracias.